Ciudad del Espíritu. En un hermoso jardín llenos de distintas hierbas de colores vibrantes y aromas únicos, una joven de unos 6 años aproximadamente revolotea entre ellas como un hada, regando, cortando y nutriendo con distintas vitaminas las diferentes hierbas medicinales del jardín de su familia. Su cabello rojo intenso resalta, pero a su vez combina con el ambiente. Sus ojos verde brillantes como dos esmeraldas hacían que cualquiera que pasara y viera el jardín del Douluo titulado Crisantemo Yoeguan, se quedará solo para admirar la hermosa y sencilla chica. ¿Cuándo llegará mi hermano Yoeguan? Se preguntó en voz alta la niña, mientras ya se disponía a acomodar todas las herramientas del jardín. Pequeña Crisantemo, ¿cómo está hoy el jardín? Una voz femenina sobresalta a la chica ya que venía de sus espaldas y no se había dado cuenta. Girando la cabeza con un puchero y lágrimas de cocodrilo, empieza a quejarse. Hermano Crisantemo, ¿por qué siempre me asustas? La voz que se quejaba era a su vez relajante como la brisa fresca de la mañana frotando las hojas. La persona que estaba detrás de la niña, era una figura curvilínea y simplemente femenina, pero en realidad era un hombre. Su cabello rubio sedoso caía como una larga cascada, tenía un hermoso vestido blanco con crisantemos dorados bordados con hilo de oro. Jejeje, su risa femenina hizo que la pelirroja hiciera un puchero más grande. Pequeña Crisantemo, ¿ya estás lista para hoy? Cambia de tema el Douluo titulado. Esta pregunta borró el puchero de la niña, la cual sonrió llena de emoción. Sí, hermano mayor Crisantemo. Exclama dando saltitos en su posición, lista para correr en el lugar donde su hermano señalase. Ya tenía 6 años y en este mundo significa que ya estaba lista para despertar su alma marcial. Está emocionada, había reencarnado en este mundo con almas marciales, energía espiritual y cultivo. Desconocía todo de este lugar, sabía que debía pertenecer a alguna historia china, ya que me acordaba de ver un fanfic que tiene la palabra Douluo escrita. Pero casi nunca me atrajo leer o escuchar fanfic de historias de las cuales no conocía nada de su trama. Ahora me arrepentía un poco ya que perdí el poder de predecir el futuro y el destino, que todo reencarnado posee. Pero al menos había sido adoptada por un Douluo titulado alguien muy poderoso y pertenecía a la fuerza más fuerte de este continente Douluo, el Salón del Espíritu. En comparación con el Imperio Starluo y el Imperio Avendou, ambos se rigen por la monarquía y ella, una plebeya de un orfanato de un pueblo sin nombre, no era diferente a la basura a sus ojos, pero aquí en el Salón del Espíritu tu talento y esfuerzo es lo más importante. Además, el Salón del Espíritu ayuda a los maestros del alma con subsidio mensual de una moneda de oro, aparte de que los ayudaba a despertar de forma gratuita su alma marcial. Sin dudas valoraba la ética del Salón del Espíritu. Vamos al centro del jardín, ya prepara el lugar del despertar, habla con calma Yoeguan caminando al centro del jardín donde un hermoso sauce morado agitaba sus ramas al ritmo del viento. Era una especie muy especial encontrada y cultivada por mi hermano Yoeguan, siendo una versión mejorada de un sauce normal. Normalmente los sauces ayudan como analgésico, antiinflamatorio y reduce la fiebre usando su corteza. Pero el sauce morado del sueño, tiene el efecto de conciliar el sueño, eliminar pesadillas, mejorar la circulación de la energía espiritual y recuperación del cuerpo. Prácticamente uno despierta cada mañana renovado después de tomar una taza de té. Lo mejor de todo es el sabor, era único y nunca había probado un té igual. Incluso el Papa Vividon le encanta este té y lo usa todos los días para aliviar su estrés de dirigir el Salón del Espíritu. Tanto yo como el hermano Yoeguan sentíamos aprecio por este árbol del sauce morado del sueño, fue por el que nos conocimos y nos volvimos familia. Debajo del sauce morado del sueño había un círculo de piedras negras, eran un total de 6 piedras, era un sistema de despertar creado por el Salón de los Espíritus, permite despertar almas marciales con seguridad sin que afecte el cuerpo. Faltaba la esfera que permite medir el nivel del poder del alma, pero probablemente el hermano mayor Crisantemo lo tenía guardado en su herramienta de guía del alma. Párate en el centro de la formación, como te expliqué la semana pasada. Yo confirmo dando un salto para caer de puntillas en el círculo y girarme para encarar a mi hermano, que era mucho más hermoso que muchas mujeres que había conocido en sus 2 vidas, solo la Papa Vividon lo supera en belleza. Sabía que recientemente una mujer había alcanzado el título de Douluo titulado. Al ser mujer, la Papa Vividon la ayudó personalmente en su búsqueda del anillo del alma, o así me contó mi hermano, aparte que su alma marcial es una
especie de ave de fuego y que era muy hermosa. No sabía mucho de ella. Algo a destacar del Salón del Espíritu es que tenían el mayor número de Douluo titulado entre cualquier fuerza existente. Estos se dividían en ancianos que eran Douluo titulado del nivel 91 al 95 que vivían en el Salón de los Ancianos o Templo Douluo. Luego estaban los del 96 hasta 99 que vivían en Salón del Espíritu detrás del Palacio del Sumo Pontífice. Sabía esto último, había visto a ninguno. No es que yo salga mucho de la casa, aparte del papá Bibidón, el hermano mayor fantasma Douluo Guimei, leopardo fantasma Douluo, oso diablo Douluo y tortuga marina Douluo. No conocía a más nadie y la razón de esto es que ellos vienen a menudo a buscar hierbas medicinales y té aromáticos. ¿Ya estás lista? Habla con calma, mi hermano, reaccionó de mis pensamientos y confirmó con determinación en mi mirada. De inmediato veo como mi hermano activa su alma marcial el crisantemo, sus hermosos pétalos amarillos en realidad eran cuchillas afiladas y su fragancia era un arma mortal si se dejaban engañar por el olor. Junto con su alma marcial 9 anillos espirituales flotaron detrás de él, 2 amarillos, 2 morados y 5 negros, la proporción óptima comprobada y verificada por los investigadores del salón espiritual. El poder espiritual de mi hermano fluye a las 6 piedras que flotan para luego generar un brillo que me envuelve. De inmediato siento algo en mi pecho que se expande hasta que soy cubierta por él. No era incómodo sino muy relajante, como si te quitaras una ropa que te era muy incómoda y te dificultaba respirar o moverte. En cambio para Yue Guan la sensación era una de sorpresa ante el alma marcial que se manifestó detrás de su hermana Chua. Era un árbol muy extraño con marcas de espirales en su corteza pálida. En su centro había una energía multicolor infinita de poder y que constantemente se liberaba hacia afuera creando un fenómeno que afectó 1 kilómetro de distancia si no más. El mundo parecía estremecerse ante esta energía. Sus hojas de un color turquesa pálido eran bastante normales, pero parecían absorber más que la luz del sol. Aunque fue por un breve tiempo, el árbol se había manifestado con cientos si no miles de frutas de extrañas formas, tamaños y colores parecidas sagas de la imaginación de un niño, pero a medida que el fenómeno causado por el despertar del alma marcial de su hermana pequeña se calmaba, estas frutas desaparecieron disolviéndose en la nada. Mientras tanto en el Salón del Espíritu, estatua del dios Ángel. La estatua del dios fundador del Salón del Espíritu empezó a brillar con una luz dorada llena de pureza y poder que empequeñece a los Douluo titulado, que habitan tal lugar. Esta reacción y esa presencia, la voz de un hombre de cabello gris por la edad, pero que mantenía aún un nivel de juventud y vitalidad muy alto para alguien de su edad. Esta era la gran adoración Qiandaoliu. Frente de él estaba su amigo y segunda adoración Cocodrilo Dorado Douluo. Su cabello blanco por la edad se estremeció ante la presencia imponente de la estatua del dios Ángel. No había notado aún la presencia de esa alma marcial a nivel de dios que acaba de despertar, pero ¿cómo era posible si hoy no era el tiempo de despertar? Normalmente a principios y mediados de año, se realizaba las ceremonias del despertar en los distintos templos ubicados en la ciudad del espíritu, pero ya aún faltaba 2 meses para que comenzara el despertar. ¿Acaso una familia rica había movido los hilos para acelerar el tiempo para que su hijo o hija despertara antes? Dedujo ya que no era anormal. Sin dudarlo liberó su alma marcial el serafín de 6 alas y usando su poder mental rastreó el poder de aquella alma marcial a nivel de Dios, su amigo y segunda adoración. Al verlo activó su alma marcial el rey Cocodrilo Dorado y juntos volaron en dirección de ese despertado. No podían permitir que esa mujer les quitara tal genio. Palacio del Sumo Pontífice, se podía ver a una hermosa mujer en sus 20 y tantos, piel clara y tez perfecta, un aura noble era desprendida de su hermosa y curvilínea figura, su cabello de un color rosa y ojos violeta la hacían ver aún más hermosa, llevaba túnicas negras con ribete dorados, junto a una corona de oro puro con 9 puntas, junto a un centro de 2 metros de largo incrustado con decenas y no cientos de piedras preciosas. Ella era el Papa Bibidon, la máxima autoridad del Salón del Espíritu, o eso es lo que la mayoría piensa. Aunque tenía poder y estatus, el Salón del Espíritu no estaba del todo bajo su control. A su lado se encontraba un hombre que vestía todo de negro y desprendía una presencia escalofriante. Su rostro no era visible gracias a una máscara. Este era el Douluo fantasma Guimei. En el otro lado una hermosa mujer de cabello púrpura y ojos marrones oscuros, estaba ayudando organizando los papeles que debían ser firmados y verificados por el Papa.
Ella era la Douluo recién ascendida Lin Yuan, o ahora también conocida como cometa espiritual Douluo. Se encontraba bastante relajada desde que toma el té del sauce morado del sueño. Su fatiga, estrés y los efectos del poder del dios Raksasa en su interior se habían controlado y estabilizado. Eso le recordó indirectamente a Chua, la hermana adoptiva del crisantemo Douluo Yoewan. Hoy estaría despertando su alma marcial si mal recordaba que le informó su subordinado, razón por la que Lin Yuan se encontraba aquí como su asistente. Era uno de los pocos Douluo titulado que le sirven fielmente y responde más a ella que al propio Qian Daoliu. Mientras se perdía en sus pensamientos el poder del dios Raksasa se estimuló ante una presencia que afectó al mundo, lo pudo sentir, pareciera que el mundo se detuviera y estremeciera ante un poder divino, un alma a nivel de dios, analizó con sorpresa aunque el fenómeno era distinto a la luz dorada que cubrió la ciudad del espíritu ante el despertar del alma marcial a nivel de dios de su hija Qian Rengsue. Su hija era un tema que no quería indagar más o insistir. Gracias al té del sauce morado del sueño, supo que su acción de casi matarla fue algo horrible que traumatizó a la niña que solo deseaba el amor de su madre, pero verla le recordaba los sucesos que dieron a su nacimiento y no deseaba recordar más eso. Esa impotencia y desesperación, me enfocó de nuevo en esa presencia y mi sorpresa fue aún mayor. Era la dirección de la casa de Yoewan. Eso significaba que la pequeña Chua era quien había despertado el alma marcial a nivel de dios. Síganme, ordenó y desaparezco volando en dirección a la casa de Yoewan. Los dos Douluo titulado presentes, que estaban atónitos por el cambio en el ambiente sino el mundo, se estremecieron, mirándose entre sí nerviosos y confusos, pero igualmente obedecen siguiendo al papa. Guimei, que conocía la dirección, se preocupó. Algo le pasó a la pequeña Chua, pensó. Preocupado por Yoewan. Era un Douluo titulado de nivel 95. Muy pocas cosas en este mundo podrían llegar a lastimarlo y mucho menos aquí en la ciudad del espíritu. Chua se encontraba aturdida y sorprendida por el alma marcial que había despertado. El árbol de las frutas del diablo, ese era su alma marcial. Junto con ello llegó la información de su alma marcial, o mejor dicho su trampa. El beneficio de las frutas del diablo creadas a partir de los anillos de alma obtenido era simplemente absurdo. Por cada anillo del alma obtendría una fruta del diablo. Esta fruta del diablo podía darse a otros como una segunda alma marcial, o tercera en el caso del Papa Vivigon, que posee dos almas marciales con poder innato. A diferencia de tener dos almas marciales donde solo se podía usar una a la vez y se debía rotar si deseas usar su poder, con el alma marcial dada por la fruta del diablo permitía el uso simultáneo de ambas almas marciales. El beneficio para era que podría usar las habilidades del alma obtenidas por los consumidores de las frutas del diablo y se obtendría de forma pasiva el 20% del cultivo de ellos, es decir, podía no hacer nada y aún así mi cultivo crecería pasivamente. Hermano Yoewan, apenas logré decir y me paralizó ante la presencia que se manifestó en el jardín. Pude sentir a mi hermano pararse frente de mí, su alma marcial cubriéndonos del aura manifestada, pero no era suficiente porque incluso su hermano Douluo titulado de nivel 95 parecía estremecerse ante tal poder. Pude ver dos figuras ancianas pero que mantenían una apariencia joven y hermosa. Sin dudas esta desigualdad era propia de un Douluo titulado. Aunque nunca los había visto, podía decir ante la reacción de mi hermano, que eran mucho más fuertes que él. Gran adoración y segunda adoración, que les trae a mi hogar. La voz tensa de mi hermano resuena, el toque femenino que siempre mantenía se había esfumado y su voz más natural aunque delicada se notaba que era la de hombre. Anciano Yoewan, habla con cierta sorpresa el nombrado como gran adoración. Su alma marcial, un serafín de 6 alas, cubría todo el jardín de la familia. A su lado la sombra de un cocodrilo dorado se encontraba detrás de la segunda adoración, que miraba con desdén a mi hermano. Fruncí el ceño. No eran del salón del espíritu porque miran así a mi hermano, aunque fueran los superiores de mi hermano. Actuar así es indebido y mucho más entrar sin permiso al hogar de mi familia. Naturalmente solo lo pensé, quería vivir, por lo que me cubro más detrás de mi hermano. Pequeña, puedes mostrarte, habla con calma la gran adoración. Yo me asomo aún con el ceño fruncido, mirando a los dos hombres y luego miró el jardín. Mi cara molesta se intensificó. El aura de los dos Douluo titulado había hecho que varias plantas y flores salieran volando o simplemente se aplastaron bajo tal presión.
Mi cara fue notada por los dos ancianos, que miraron el lugar aunque no estaban familiarizados con el jardín. Sabían que este lugar lleno de hierbas y flores raras era el jardín de Yoewan. Es probable que esta niña tuviera una buena relación con el douluo titulado. Hermano mayor, llama el cocodrilo dorado dándose cuenta de quién es esta niña. Sin embargo, una presencia se manifestó detrás, aunque más débil que la de Kiandaolio, era más fuerte que la del cocodrilo dorado, un douluo titulado de nivel 98. A diferencia de la luz sagrada del serafín de 6 alas, esta era maligna, oscura y venenosa. Lo primero que vi fue la figura translúcida de una gigantesca araña, pero en vez de asustarme sentí alivio. Era el emperador araña de la muerte, uno de las dos almas marciales del Papa Vividon. En segundos el Papa Vividon estaba frente a nosotros de manera protectora, seguida del hermano mayor Guimei y una hermosa mujer de cabello púrpura que detrás de ella la imagen de un águila hecha de llamas se manifestaba. Esa debía ser la nueva anciana del Salón de los Ancianos. Deduzco, en verdad la hermana mayor era muy hermosa. Gran adoración se podría saber que hace entrando en el hogar de uno de los ancianos y al parecer interferir con el proceso del despertar de su hermana pequeña. La voz fría y noble del Papa resuena en el lugar. El hombre del serafín se estremeció, aunque no por miedo sino ante el hecho que yo era hermana de Yoewan. Sus ojos estaban llenos de arrepentimiento al mirar, pero encaró al Papa. Sumo Pontífice Vividon, llegamos al sentir que el alma marcial a nivel de Dios de la niña. Explica con calma. Ya veo, pero debieron darse cuenta que este es el hogar de un douluo titulado. Entrar así sin más es una falta de respeto, aun si es uno de los ancianos del Salón de los Espíritus. Agrega con regaño el Papa guardando su espíritu marcial, cosa que todos sin excepción imitan. Un silencio inquietante se manifestó en el lugar. Nadie quería ser el primero en hablar después de alcanzar cierto punto de paz. Pero yo estaba más que furiosa. Las hierbas y flores están destruidas, sentenció entre gimoteos con mis mejillas rojas y mis ojos llenos de lágrimas. No era actuación, era indignación real. Esas plantas las cuidaba desde que podía levantar una pala y regadera. Muchas eran plantas especiales que el hermano Yoewan tardó en obtener. Algunas eran utilizadas para los genios del Salón del Espíritu como suplemento para su cultivo y entrenamiento. Ahora con este daño al menos tardaríamos una década en poder rescatar siquiera un tercio de lo que se perdió. Este jardín es el esfuerzo de toda una vida de su hermano Yoewan. Esta declaración fue como un balde de agua fría, aunque todos estaban atentos a la niña que había despertado un alma marcial a nivel de Dios. La pérdida de la gran mayoría del jardín era un duro golpe para el salón espiritual. Todas las hierbas de aquí no eran sencillas y nadie podía decir que era fácil comprarlas, ya que no cualquiera tenía las calificaciones de cultivar tales plantas, que eran un gigantesco beneficio para el salón del espíritu. Ya pequeño crisantemo, podremos recuperar todo. Me trata de tranquilizar mi hermano, pero sus ojos aguados, la furia y desesperación en su mirada no era algo que podía ocultar a su hermana, sin contar que había perdido el color de su piel y casi parecía que se derrumbaría en ese instante, si no fuera que debía mantener el porte de un douluo titulado. Pero ante Guimei no había engaños, su relación era más buena que la de hermanos de sangre. El aura escalofriante se había intensificado, pero aún la contenía porque ante esos dos no había manera de hacerle daño. Les pediré que se retiren, hablaremos en otro momento por el daño al jardín del crisantemo douluo. Habla con autoridad Vividon. El douluo cocodrilo dorado iba a gritarle al Papa, pero el douluo serafín solo siente y se va, seguido por el douluo cocodrilo que nos mira y luego al jardín, para luego hacer una mueca de dolor. Nadie podía negar tal pérdida. Medio minuto pasó y mi hermano no pudo soportar la pérdida, derrumbándose en el acto. Hermano Yoewan. Gritó angustiada, la persona que la cuido, que la amo como a su hermana y le dio tanta seguridad, estaba en un estado de angustia indescriptible. Guimei se pone a mi lado, ayudando a mi hermano a ponerse de pie. Papa Vividon, voy a llevar a Yoewan a descansar, habla con respeto. Está bien, nosotros cuidaremos de la pequeña Chua, habla con calma el Papa y la hermosa mujer de cabello púrpura se acerca y extiende su mano. Miro a mi hermano con preocupación, pero necesitaba descansar y pasar el duelo. El hermano mayor Guimei era el más indicado para estar con él.
Agarró su mano, que apretó con fuerza, tratando de ocultar mi temblor que no sabía si era por miedo, angustia o furia ante todos los sucesos que ocurrieron hoy. Debía ser un día alegre, pero se convirtió en un amargo recuerdo difícil de olvidar, pero tal vez podría solucionarse. Existía dos frutas del diablo capaces de controlar las plantas y su crecimiento. La primera sería la paramecia crecimiento y la segunda la logía bosque. Aunque cualquier bestia del alma de tipo planta ser adecuada, no sabría decir con certeza cuál daría. Me inclina por la fruta crecimiento, era la más adecuada para poder nutrir el jardín. Analizo mis ojos verdes decididos en obtener primero una